Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la Asociación de Contribuyentes del Perú, a la red de comunicación regional, llegando a más de 12 regiones del país, a más de 40 emisoras de radio y televisión local. El día de ayer, para no sorpresa, porque no es una sorpresa, se destapó ya una crisis que veía venirse. Entre tanta improvisación, entre tanto desorden, tenía que ocurrir que el señor presidente de la República cometa este error tan grave, que es tratar de influir en el nombramiento de los generales del ejército, de las Fuerzas Armadas, tratando de que unos amigos de él, el hijo de un amigo suyo, sea ascendido. Queridos amigos y amigas, ustedes cuando recomiendan a alguien en un trabajo, cuando tienen un amigo que es el dueño de una tienda, recomiendan a su sobrino, recomiendan a su hijo, eso está bien. El dueño de la tienda usa su plata, puso la bodega con su plata. Entonces, si tú eres su primo, su hermano, vas y le dices, oye, contrata a mi hijo, contrata a mi hija, porque quiero que chambee en tu bodega, el dueño de la bodega puede agarrar y contratar a tu hijo o a tu hija si es que quiere. Porque esa bodega es suya, la sacó adelante con su plata. Si el día de mañana un empresario, dueño de una empresa, quiere contratar al primo, al amigo, al sobrino, porque tiene las capacidades, porque es buena gente, y viene su primo, su tío, su hermano, y le dice, oye, mira, ¿por qué no contratas a este chico que yo lo conozco, que es buena gente, que es muy capaz? El dueño de la empresa puede contratarlo, puede contratarla, porque es su plata, es su empresa. En el ámbito privado, en la vida privada, en las empresas privadas, uno puede hacer lo que le da la gana con su plata. Y hacer lo que le da la gana con su plata significa ser libre para usarla, evidentemente de manera ética, de la manera correcta, pero un empresario puede contratar a quien quiera para su empresa. Eso no es informal, eso no es ilegal. Y eso es muy importante entenderlo, amigos y amigas. En el Estado no es así. El Estado no es tu empresa, el Estado no es tu chacra. Entonces, en el Estado tú no puedes ir, llamar al ministro de Defensa, tratar de influir en el comandante general de las Fuerzas Armadas o en un alto mando de las Fuerzas Armadas y decirle, oye, mira, contrata al hijo de mi amigo, contrata a mi amigo por acá. Eso no se puede. Eso no es así. Entonces, el escándalo de ayer, que a mí me hace recordar mucho a los escándalos que empezaron con el presidente Vizcarra, ¿no? A quien nadie tocaba, durante un par de años nadie lo tocó, hasta que empezaron a aparecer poquito a poquito todos los audios, y esto parecía cuando agarrabas estos sachets, ¿no? Estas cosas de mayonesa y ketchup, y que tú la aplastas, y no sale, hasta que sale todo, y se te mancha toda la mesa, y igualito, se le sacaron todos los trapos sucios a Vizcarra. Con Castillo está pasando lo mismo. ¿Será este el comienzo de la caída del señor Castillo por la improvisación, por el desgobierno, por esta criollada con la cual gobierna y maneja el país él y su entorno? ¿Será simplemente una crisis y lo blindarán, lo defenderán? Sea como sea, hay unos asuntos legales que se tienen que ver ahí, y que también vamos a conversar un poquito hoy día con nuestro invitado, que es muy importante. Pero además, y yo les comento esto porque ya más allá del escándalo que lo vamos a seguir tratando durante el día, en la red de comunicación regional, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, acaba de recibir la confianza, y ojo con esto. Ella un par de veces o 3 veces, Hernando Ceballos una vez más, los congresistas de Perú Libre una vez más, todos han seguido hablando y levantando el tema de la Asamblea Constituyente, como si la Asamblea Constituyente fuera algo necesario, como si el pueblo la buscara, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un escándalo, una crisis que puede tumbarse literalmente a Castillo. Vamos a ver si Castillo sobrevive a esta crisis y se lo cubren. Y por otro lado tenemos una marea, una corriente que está por debajo y que no para, y que la misma presidenta del Consejo de Ministros lo ha levantado, les digo explícitamente, diciendo que el pueblo, con el rollo del pueblo, el pueblo tiene derecho a revisar la Constitución, etcétera, etcétera. Hoy ya tenemos con nosotros a Lucas Gersi. Vamos a darle la bienvenida. Él es abogado, especialista en temas constitucionales, en temas de políticas públicas, y él ha venido desarrollando una iniciativa que le hemos dado seguimiento, hemos conversado con él una vez hace algunos meses, y ahora toca de nuevo tocar base. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, estimado doctor, ¿cómo estás? José Ignacio, encantado de estar acá contigo en Televisión Regional. Gracias por la invitación
Y nada, conversemos. Feliz de estar acá. Un Muchas saludo gracias. grande por la ciudad de Trujillo, donde estoy ahora. Qué bueno que estés por Trujillo. Está muy bien. Primera pregunta, ¿qué te ha parecido lo que ocurrió ayer? Ha sido algo bastante grave. Cuéntanos un poco tu opinión, qué piensas, también un poco explícanos si quieres algunos temas técnicos o legales que puedas manejar sobre lo que Bueno, ha pasado ayer. es algo que no me sorprende. Para mí es evidente desde hace tiempo que el gobierno actual tiene una agenda antidemocrática que busca desmantelar el Estado de Derecho y concentrar el poder a través de una asamblea constituyente. Y para que ese tipo de operación pueda funcionar, es indispensable, es fundamental que exista un control por parte del Estado de las Fuerzas Armadas. No se requieren Fuerzas Armadas que vayan a resguardar la legalidad, sino Fuerzas Armadas absolutamente sumisas. Y eso es lo único que explica estos cambios tan tortuosos, tan improbables, tan extraños en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, porque se está buscando al almirante sumiso, al general sumiso, ¿no es cierto? Entonces esto ha quedado absolutamente evidenciado el día de ayer y es algo que revela no solamente la incapacidad moral, la idoneidad del cargo del ministro de Defensa, sino inclusive, diría yo, del presidente de la República. Entonces es una situación que realmente es muy grave. Yo creo que parte del problema tiene que ver también con el carácter hiperpresidencialista de la Constitución de 1993. El problema de fondo de lo que ocurre en el Perú es que nuestro régimen de separación de poderes está herido, está dañado. Es indispensable, no es que el presidente de la República solo a dedo tome decisiones, sino que hay ciertas decisiones importantes que deberían tomarse de manera consensuada con el Congreso de la República. Y bajo la Constitución de 1979, el nombramiento de oficiales de rango de general o de almirante tenía que ser confirmado por el Senado, por ejemplo. Entonces, si nosotros rescatásemos un mecanismo institucional de ese tipo, podríamos protegernos frente a la dedocracia del Poder Ejecutivo. Y la dedocracia del Poder Ejecutivo no es un problema solamente de este gobierno, sino que en otros gobiernos, prácticamente en todos, inclusive, hemos visto a veces funcionarios no capacitados que han sido nombrados por temas de lealtad política sin que exista un consenso sobre su designación. Entonces, lo idóneo es que cuando estamos hablando de un alto funcionario, de un funcionario realmente importante, participe tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Para elegir un magistrado del TC debería ser así, que lo nomine el presidente, que lo confirme el Congreso. Lo mismo con el presidente de Indecopi, lo mismo con embajadores, con militares, altos rangos, etc. Entonces nosotros requerimos en nuestro país más separación de poderes. Esa es un poquito la línea que tenemos que construir, ¿no? Por eso yo Ahora, saludo el esfuerzo que está haciendo el Congreso de equilibrar la separación de poderes, ¿no? ¿en qué problemas, grosso modo, digamos, muy de manera general, si nos puedes ayudar con esto, en qué problemas legales se está metiendo Castillo, Ayala con este intento de influenciar? Bueno, hay una dimensión penal del problema, ¿no? Acá hay un tráfico de influencias. Esto podría dar lugar a que el ministro Ayala sea procesado penalmente. Lamentablemente, en el Perú, el presidente está blindado de la responsabilidad penal. El presidente tiene una responsabilidad penal prácticamente absoluta. Solo se le puede procesar penalmente por 3 o 4 delitos expresamente establecidos en el artículo 117 de la Constitución. Entonces, el presidente en el Perú es semidivino, es intocable. No se le puede procesar, salvo que se le vaque por incapacidad moral. Pero el señor Ayala, por supuesto que él podría tener responsabilidad penal en este caso, ¿no? De acuerdo. Vamos al tema de la Asamblea Constituyente. Evidentemente, este gobierno, como tú dices, muy improvisado, lamentablemente para los peruanos más pobres, para los peruanos que necesitan apoyo, este gobierno que maneja muy mal los ministerios, que no está haciendo su trabajo, salvo contadas excepciones, su mejor salida es, aún así, ¿no es cierto?, con toda esta improvisación, tener el control absoluto. Y ese control absoluto se logra justamente a través de la Asamblea Constituyente. Primera pregunta, porque esto siempre hay que decirlo de una manera muy didáctica, muy clara para la gente que nos escucha. En este momento, la gente que cree que siga, en este momento, Pedro Castillo, algún congresista, algún político, alguna autoridad puede plantear un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Es legal? Bueno, a ver, existe una ambigüedad en la Constitución sobre este tema, José Ignacio, porque la Constitución no dice nada sobre la Asamblea Constituyente, hay un vacío, hay un silencio, y no queda claro
si es que puede haber asamblea constituyente o no. Yo creo que no, pero esa es una interpretación que yo hago de la Constitución. El problema se origina en una sentencia pésima, terrible, desde mi punto de vista, del Tribunal Constitucional del Perú que se emitió en el año 2002, que es la sentencia denominada, entre comillas, Colegio de Abogados del Cusco. En esa sentencia, el TC dijo en una parte que sí puede haber asamblea constituyente y en otra parte dijo que no puede haber. Entonces, actualmente impera un gran grado de confusión, un enorme grado de confusión sobre este tema. Precisamente por eso, esa es una de las razones por las cuales hemos decidido dar inicio a la campaña de recolección de firmas contra la constituyente, para que esta situación ambigua de confusión sea reemplazada por una prohibición expresa. Pero hay algo que sí queda 100% claro. Hay algo que sí es clarísimo. No puede haber ningún referéndum sobre ningún tema que sea constitucional. Okay. Ninguno, sin antes tener una votación en el Congreso de la República. Entonces, la recolección de firmas de Perú Libre para imponer una asamblea constituyente solo con firmas es notoria y flagrantemente inconstitucional. Y por eso es que la demanda de amparo que se ha presentado contra el Planillón de Perú Libre tiene probabilidades de éxito que son buenas. Digamos, un juez imparcial, un juez correcto, esto lo declara inconstitucional en 2-3 segundos. Porque ahí la Constitución te dice de manera expresa, prácticamente, que no puede haber referéndum sobre el cambio constitucional sin pasar antes por el Congreso de la República, ¿no? Eso sí es más claro que el agua, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Entonces, por un lado, hay una ambigüedad en cuanto a la convocatoria a una asamblea constituyente a través de un referéndum, pero no hay ninguna ambigüedad, ¿no es cierto?, acerca de cambios constitucionales a través de un referéndum. Exactamente, 100%. De acuerdo. Ahora, una pregunta. ¿La OMPE llegó a validar, a aceptar, digamos, los planillones de Perú Libre? Sí, por supuesto. Cuando alguien compra un planillón en la OMPE, tiene que pagar una tasa de 53 soles, más o menos, y la OMPE evalúa tu solicitud y en una resolución motivada te dice si tu solicitud es procedente o improcedente. Entonces la OMPE recibió la solicitud de Pedro Castillo, de Perú Libre, perdón, del congresista Quito, la analizó y concluyó que era procedente. Es decir, hay una resolución de la OMPE donde la OMPE dice esto está ok, esto está bien, esto es igual. Y ahí la OMPE evidentemente ha actuado de manera antijurídica. Ellos van a querer escudarse de repente diciendo que no les corresponde a ellos interpretar la Constitución. Pero eso es un galimatías, eso es un sinsentido. Porque las entidades públicas que llevan a cabo funciones que tienen que ver con la Constitución, por supuesto que interpretan la Constitución. Las municipalidades interpretan la Constitución cuando ejercen sus competencias. Indecopi interpreta la Constitución cuando resuelve casos que tienen que ver con derechos del consumidor, con libre competencia. ¿No es cierto? Los organismos reguladores también interpretan la Constitución. Por supuesto que la OMPE debió interpretar la Constitución y la interpretó mal, ¿no? Por eso es que se le ha demandado a la OMPE. Ha actuado de una manera manifiestamente parcializada y manifiestamente ilegal la OMPE, ¿no? Al emitir esa resolución. De acuerdo. Ahora, ahondando en las acciones de Perú Libre, entonces, digamos, conclusión número 1, cuando la población, cuando los ciudadanos, cuando la gente vea a estas personas llegando a pedirle firmas a favor de esta asamblea constituyente vía referéndum, ¿qué deben saber? Porque obviamente Bermejo, Quito y la Boluarte y todos y muchos congresistas de Perú Libre y los colectivos de Perú Libre están recolectando firmas. ¿Qué debe saber el ciudadano frente a esta situación si es que se les acercan a pedirle firmas para esto? Es una recolección de firmas inconstitucional, ¿no? Ilegal, ilícita. Y bueno, y además de haber una ilicitud en el tema del fondo, pueden haber ilicitudes en el tema de la forma, ¿no? Porque a mí me están llegando reportes de todo el Perú de personas que todavía no me lo han podido demostrar, pero de personas que señalan, que denuncian que Perú Libre está condicionando la entrega de bonos a la firma de planillones, o de que Perú Libre está condicionando también la entrega de dádivas a cambio de firmas, ¿no? Entonces, esas son cosas que la prensa debe investigar y que inclusive el Congreso de la República debe investigar, ¿no? Porque son situaciones muy, muy irregulares. Entonces, debe haber esa investigación. Nosotros, en cambio, que estamos sacando firmas en contra de la Asamblea Constituyente, jamás les vamos a regalar ninguna dádiva, jamás le vamos a ofrecer nada a cambio de su firma, solamente la gente va a firmar
por su buena voluntad, su convicción democrática, y realmente ya llevamos sacando muchísimas firmas, como 1.3 millones de firmas de esta manera democrática. Y estoy seguro que al final les vamos a ganar, ¿no? De acuerdo. Muy bien, ahora, Lucas, para ir cerrando la conversación, en el caso ya de la recolección de firmas de tu lado, otra vez para que nos vuelvas a explicar, lo que tú estás haciendo es recolectando firmas para que la posibilidad, tú estás blindando, estás generando un candado, Así es. ¿cierto? Y ese candado, lo que estás tratando de hacer es que no se pueda convocar a un referéndum para la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el objetivo de tu campaña? Explícanos de nuevo. A ver, nuestra campaña promueve un proyecto de ley que es un proyecto de ley ciudadano, que lo que propone es agregar un párrafo al artículo 206 de la Constitución, que de manera expresa y clara diga que no puede haber Asamblea Constituyente. Es decir, transformar la ambigüedad que ahora existe con un candado mucho más claro. Y eso también para tener la oportunidad de recorrer el Perú y de conversar claramente con los peruanos acerca de los riesgos de la Asamblea Constituyente. De manera tal que incluso si perdiésemos, lo cual yo estoy seguro que no va a ocurrir, pero incluso si perdiésemos, que la gente ya tenga elementos de juicio que le permitan saber qué es una Asamblea Constituyente, cuáles son sus problemas, sus riesgos, antes de que sea un hecho consumado impuesto por el gobierno. Entonces, la filosofía detrás de lo que estamos haciendo, José Ignacio, se basa en la idea de que la defensa del Estado de Derecho no puede ser una defensa pasiva. Si nosotros vamos a derrotar el intento del socialismo del siglo XXI de imponer una dictadura en el Perú, la derrota del socialismo del siglo XXI y la victoria de la democracia no va a ser una victoria de abogados nada más. Unos abogados, en un estudio de abogados poniendo demandas o argumentando en tribunales, no va a ser suficiente para frenar el intento antidemocrático. Se requiere una convicción popular profunda, se requiere opinión pública, se requiere que la gente conozca estos problemas, se requiere un trabajo territorial, es decir, combatir con el adversario, combatir políticamente con el adversario en las calles, en las plazas del Perú, en las provincias, en las regiones, es decir, hacer política en el sentido de discutir acerca de ideas en el Perú. Y eso es lo que humildemente estamos intentando hacer. Y creo que estamos, digamos, aprendiendo bastante y teniendo cierto impacto mientras lo hacemos. Entonces, muy orgulloso y muy contento con este resultado y muy agradecido con toda la gente que nos está apoyando. Es muy importante que tu trabajo siga y que no te canses y que no se cansen los que te acompañan, porque definitivamente es muy importante, porque el riesgo es como tú decías, no solamente con este gobierno. Ojo que el autoritarismo ya viene desde Vizcarra, ya venía desde Ollanta Humala, ¿no? O sea, hemos tenido una... Y esto a veces la población no lo entiende, ¿no? La ciudadanía cree que la mano dura, que el orden, ¿no? Supuestamente vienen acompañados de un caudillo dictador, de un Velasco, ¿no? De un protector, ¿no? De alguien que tome todo el poder. Y esto es muy psicológico, es muy humano. Lo que no entiende es que después, si ya la situación está fea, con un gobierno de esa naturaleza, se pone peor, ¿no? Pero nada, estamos en una situación difícil. ¿Tú cómo ves, ya para terminar así rapidito, la situación política del país en los siguientes meses? Yo siento que, lamentablemente, José Ignacio, yo no siento que las cosas vayan a tranquilizarse. Yo siento más bien que la situación política del Perú se va a agravar. Para mí es clarísimo que el gobierno actual no tiene ningún interés en gobernar como un gobierno democrático. No le interesa la reactivación económica, no le interesa luchar contra la pandemia, no le interesa luchar contra la pobreza. Lo que le interesa es agudizar las contradicciones para gatillar una crisis política que les permita concentrar el poder. Entonces lo que vamos a ver es más crisis política, más polarización política, más escándalos políticos, y en esa situación existe siempre el riesgo de que se busque disolver el Congreso y imponer la Asamblea Constituyente. Entonces el Congreso tiene que perder, tiene que organizarse, vencer el problema de la acción colectiva, organizarse y empezar a plantear una oposición democrática firme. De lo contrario, el Congreso va a perder y va a ser borrado del mapa. El Congreso se une y se pone a contestar agresivamente al gobierno, o el Congreso desaparece. Tiene que ponerse más firme y tiene que empezar a aprobar propuestas que equilibren la separación de poderes en el Perú. Estuvo muy bien la propuesta que limita el ámbito de la cuestión de confianza, pero esa propuesta es insuficiente.
tienen que aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley muy bueno que señala que el Congreso es el que finalmente tiene que escoger al presidente del Consejo Directivo de Indecopi y que le da autonomía constitucional a Indecopi, por ejemplo. Deberían aprobar normas similares para oficiales de las Fuerzas Armadas, los generales, para los embajadores, por ejemplo, y otras normas destinadas a equilibrar el equilibrio de poderes. No puede ser posible que, siendo el Congreso el poder legislativo, la publicación de las normas dependa del Ejecutivo. Al final, el autogolpe de Estado que dio Vizcarra en el año 2019 se pudo concretar porque Vizcarra y no el Congreso es el que controla en ese momento el diario oficial peruano, pese a que el legislador es el Congreso. Es decir, el peruano debería ser parte del Congreso, no del Ejecutivo. Entonces hay reformas muy importantes que tienen que darse. Y solamente aprobando las reformas apropiadas es que se van a colocar los candados, se va a poder equilibrar la situación. Si no se equilibra la situación, yo tengo el temor de que el Estado de Derecho en el Perú va a colapsar a corto plazo. Entonces aquí ya no importa el sueldo del congresista, la timidez que van a pensar de mí en mi región, eso no importa. La democracia peruana está luchando por su vida y el Congreso tiene que realmente estar a la altura histórica de esta situación. Hasta el momento, yo siento que el Congreso está muy por debajo de lo que los peruanos esperamos. Entonces tiene que realmente ponerse a la altura, trabajando con más convicción democrática. Sí, de acuerdo. De acuerdo, muy de acuerdo. Y nada, ojalá que, mira, antes uno podía decir, ojalá que pase esto, pero yo la verdad, te soy honesto, no sé de dónde va mi ojalá. Mi ojalá no tiene ningún contenido exacto, porque podríamos decir, ojalá que se vaya Castillo, ojalá que el Congreso haga esto, ojalá que se vaya Boluarte, ojalá, todos los ojalá que me encuentro, no, ninguno me motiva ni me satisface, pero como me dijera ayer un analista que entrevisté también en la mañana, él me decía, más allá de lo que pase 2 o 3 meses de aquí en adelante, para recuperar nuestra democracia, el Estado que funciona tan mal, nuestros políticos que son tan corruptos, efectivamente también nuestra clase empresarial tan indiferente, tan desubicada a veces, no nos vamos a demorar 3 meses, nos vamos a dar 10 años, ¿no? Así que la batalla es larga, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿no? Así es, exactamente. Esto es una maratón. Por eso también hay sectores de la oposición que ya están perdiendo la compostura democrática. Si pierdes la compostura democrática, ya perdiste. No va a haber solución al problema democrático del Perú en 2 meses o 3 meses, ni tampoco en 5 meses o 6 meses. Esto demora, ¿no es cierto? Y además, acá hay algo muy importante, José Ignacio, desde mi punto de vista. Hay personas que con gigantesca irresponsabilidad proponen cosas que no son exactamente legales ni constitucionales. La gente que está proponiendo esas cosas o que está siquiera insinuando esas cosas, de verdad tiene que callarse la boca. Las cosas se hacen bien o de lo contrario, salen mal y pierdes con intereses. Y no hay que darle al adversario excusas para reprimir a la gente de la oposición, que es lo que quieren hacer, ¿no? Al gobierno le conviene una oposición irresponsable, que hable tonterías, que proponga cosas fuera del marco legal. De hecho, puede ser que la estrategia del gobierno sea provocar una situación así. En Bolivia, los opositores a Evo Morales tuvieron una intentona extremadamente torpe e ilegal de golpe armado, que fue posteriormente reprimida por Evo Morales y permitió que el gobierno Morales se consolide en el poder. Entonces yo tengo la impresión que Perú Libre, aconsejado por Evo Morales precisamente, está buscando que el movimiento de oposición se convierta en una oposición poco reflexiva o inclusive un poquito violentista. Y todo eso tiene que terminar. Si hacemos eso, eso garantiza que perdemos, ¿no? Entonces todo eso yo creo que la cosa no va por ahí de ninguna manera. Es incorrecto y no funciona y es ilegal. Ahora, la vacancia, ahora sí, yo te saco, hasta el IGB te saco, pero digamos, la vacancia, ¿la ves ahorita, la ves después? Yo creo que la construcción de una mayoría parlamentaria que para que fundamente la vacancia es algo que se construye, pero yo creo que ya hay suficientes elementos de juicio para posiblemente evaluar una vacancia, ¿no? Tiene que construirse el caso, porque no es un tema que se hace en abstracto, ¿no? Pero apenas se considere que haya causa para una vacancia, yo creo que se debería presentar eso en el Congreso, debatirse, discutirse, ¿no? Si no hay votos, no habrá votos, pero por lo menos la discusión pública ayude a que se ventile de manera más concreta
digamos, las eventuales faltas morales que ha cometido el presidente. Entonces yo creo que debe discutirse. Ahora, debe discutirse ahora, y si alguien considera que hay incapacidad moral del presidente, debe plantearse ahora también. De acuerdo, sí, para que el proceso siga su curso y, como tú bien dices, vaya ganando legitimidad. Ahora, lo que sí está claro es que ya los medios que van encontrando la información y que la van destapando, cuando sueltan la madeja, no la dejan de soltar, ¿no? Entonces, como decía yo en mi introducción, yo creo que lo que se viene van a ser más destapes, de más información, con más carne acerca de Castillo, y ya no le van a perdonar, digamos, porque claro, con una aprobación débil, endeble, con una improvisación tan tremenda en la gestión del Estado, y con estas aberraciones que cometen semana tras semana, yo creo que ya hasta la población, hasta el ciudadano más vulnerable de a pie, ya no puede, digamos, quedarse pues, impávido y, digamos, pasivo ante esta situación. Gracias, Lucas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Ignacio, encantado de estar acá con ustedes. Un saludo grande a Televisión Regional y ojalá podamos conversar pronto en otra oportunidad. Muchas gracias. Seguramente, cuídate mucho. Ya, nada, muchas gracias. Chao. Por nuestra parte también ha sido todo. Muy atentos porque en estos días yo creo que la crisis va a continuar, los destapes van a seguir, hay que manejar esta información de manera adecuada, como bien diría Lucas Gersi. Aquí no se trata de empezar a proponer pseudogolpes, ¿no? O acciones más irracionales o ilegales o inconstitucionales frente a este problema, frente a este mal que estamos enfrentando, el mal de este gobierno, que es realmente un mal para el país. Si hacemos eso, va a ser peor. Yo creo que este gobierno se está desgastando solo, y lo veníamos diciendo desde hace semanas. Claro, no teníamos la certeza de que iba a ocurrir, pero cada semana se desgastan más por sus propios actos. Y lo que hay que recalcarle a la población, y yo creo que ustedes lo entiendan, amigos y amigas, es Castillo no es una señal ni una expresión de una nueva política. Este grupo no es nueva política. Estos son más de lo mismo. Ya se están robando la plata, ya están haciendo fiestas y tienen sus carros nuevos, ya tienen, digamos, el descaro de meter gente incapaz a puestos muy importantes en el Estado, ya están influyendo, digamos, en la contratación de cargos importantes. Esto es más de lo mismo. Entonces, si a ustedes les contaron el cuento de que Castillo era era en la política, el campesino gobernando, el pobre profesor, eso es mentira. Este es un político como los de siempre, uno más del montón, corrupto, improvisado y desinteresado de los problemas del pueblo. Gracias por estar con nosotros, gracias también a Black Coffee, el sabor y aroma del café gourmet del Perú, el mejor sabor y aroma del café gourmet del Perú, que trabaja con caficultores del Braem, de Oxapampa, de Amazonas, de Cusco, de Cajamarca, y que es un aliado y auspiciador de este programa. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.